Gladiador no es solo una película, es una leyenda del cine. Filmada en 3 países distintos, con anfiteatros, palacios y hasta las armas fueron creadas desde cero. Ridley Scott tenía un solo objetivo: hacer que todo se sintiera real. Nada de CGI exagerado, ni de suavizar la brutalidad de la antigua Roma. Todo debía verse crudo y épico. Pero para hacer cine épico no es barato. El presupuesto para Gladiador fue de $100 millones, y en su estreno en mayo del año 2000, ese primer fin de semana en Estados Unidos, solo recaudó 34 millones. Muchos pensaron que fue un fracaso, pero el boca a boca hizo su magia. La gente seguía llenando las salas y así Gladiador terminó recaudando 4 veces su presupuesto. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿la historia de Gladiador es real? La respuesta corta es sí y no. El personaje principal de Máximo Décimo Meridio es completamente ficticio, pero inspirado en grandes generales romanos como Ovidio Casio o Marco Macrino. En la historia real, Marco Aurelio sí existió, gobernó Roma y codirigió el imperio junto a su medio hermano Lucio Vero, hasta que este murió. Además, Lucila, hija de Marco Aurelio, estaba casada con Lucio Vero, lo que la convierte en una figura clave dentro de la élite imperial. Y por supuesto, Cómodo también fue real. No solo fue hijo de Marco Aurelio, sino que su reinado marcó el inicio de la decadencia del imperio romano. La batalla que abre la película Gladiador no es solo una escena épica del cine, sino una representación histórica de un conflicto real. Refleja los enfrentamientos de las guerras marcomanas, en las que Roma luchó ferozmente contra las tribus germánicas para asegurar las fronteras del imperio. En la escena se escuchan los tambores bárbaros resonando en la distancia. Germania ardía en el caos. La nieve teñida de sangre cubría el campo de batalla. Desde lo alto, Marco Aurelio, el último gran emperador filósofo, observaba con mirada inquebrantable a su ejército. Entre sus comandantes estaba un hombre que jamás existió en la historia real, pero como ya mencioné, este encarnaba el espíritu de los grandes generales romanos. Su nombre, Máximo Décimo Meridio, un líder de ficción sí, pero inmortal en la pantalla. Russell Crowe le dio vida con una entrega que no solo le valió el Oscar a Mejor Actor, sino que convirtió a Máximo en uno de los personajes más memorables de la historia del cine. Así las legiones romanas, alineadas en formación perfecta, esperaban la orden. Eran la voluntad de Roma, convertida en acero, la última barrera entre la civilización y la barbarie. Marco Aurelio lo sabía, esta no solo era una batalla, era un mensaje. Roma aún era invencible. A la señal, los legionarios avanzaron con un grito de guerra que se impuso sobre el caos de la batalla. La victoria romana fue absoluta. Los bárbaros cayeron, la frontera resistió y Marco Aurelio, en la cima de su gloria, selló con sangre su última gran conquista. Pero aquí, amigos, viene el gran misterio. Marco Aurelio, sabio y filósofo estoico, emperador de Roma, el último de los 5 buenos emperadores, un líder que llevó al imperio romano a su máxima cohesión política, social y militar, manteniendo su estabilidad en tiempos de crisis. Y sin embargo, ¿por qué un hombre tan sabio dejó el trono en manos de su hijo Cómodo, uno de los emperadores más infames de la historia? La película Gladiador nos muestra a Marco Aurelio negándole el poder a su hijo, pero la realidad fue muy distinta. Cómodo ya llevaba 3 años como coemperador, antes de la muerte de su padre. Y aquí, amigos, es donde la historia se vuelve turbia. Aunque había rumores de que Cómodo mandó asesinar a Marco Aurelio, una versión que el historiador Dion Casio repitió, también se dice que, al sentir su muerte cercana, el emperador tomó la precaución de hacer que su hijo fuera llevado bajo vigilancia armada, no solo para evitar acusaciones, sino para asegurar su sucesión, sin que existieran dudas ni el riesgo de una guerra civil. Regresemos algunos años atrás, cuando Cómodo aún era un niño. En aquel tiempo, Roma enfrentaba una de sus peores crisis sanitarias, la peste antonina. Esta pandemia devastó la población del imperio y golpeó incluso a la familia imperial. De los 13 hijos de Marco Aurelio, solo Cómodo y 4 de sus hermanas sobrevivieron. 7 de sus hijos varones murieron a lo largo de los años, algunos a causa de la enfermedad y otros por distintas razones. No solo la familia imperial sufrió pérdidas, sino también senadores y altos funcionarios, afectando la estabilidad del gobierno. Ante este panorama, Marco Aurelio tuvo que tomar una decisión desesperada, pues la peste podía afectar incluso al mismo emperador y dejar a Roma sin un sucesor establecido. Así, nombra a Cómodo como su sucesor, cuando apenas tenía 5 años. En ese momento era solo un niño. Marco Aurelio jamás imaginó en lo que se convertiría. Pero el tiempo pasó, y aunque Cómodo recibió la mejor instrucción y educación, al llegar a la adultez la verdad se impuso con fuerza. Era incapaz de gobernar. Marco Aurelio, al darse cuenta de lo que era Cómodo, enfrentó su dilema final:
ya no podía dar marcha atrás. Despojar a Cómodo del título de César que le había sido otorgado 10 años atrás no era una opción viable. Si quería evitar que Cómodo se convirtiera en su sucesor, la única opción real habría sido asesinarlo, algo impensable para un hombre guiado por la ética estoica. Además, era su único hijo varón sobreviviente. Incluso, si hubiera despojado a Cómodo del título de César, habría creado una situación en la que éste permanecería en las sombras como un rival potencial para cualquier sucesor y convertirse en un punto de encuentro para las facciones opositoras, arriesgando así dividir el imperio en otra guerra civil. La muerte de Marco Aurelio dejó a Roma en manos de un solo emperador, Cómodo, pero su ascenso no fue bien recibido por todos. Su hermana Lucila no lo veía como el legítimo heredero. Como hija mayor y esposa del ex emperador Lucio Vero, sentía que el trono le pertenecía. Y ojo aquí, hay una aclaración importante. Lucio Vero no es el niño de la película Gladiador, sino que en la vida real es el medio hermano de Marco Aurelio, con quien cogobernó Roma. Se casó con Lucila, pero murió por la misma peste que azotó al imperio. A pesar de la tragedia, Lucila mantenía su título de Augusta, lo que aún le otorgaba poder e influencia, y decidió usarlo no para su beneficio personal, sino para salvar a Roma de su propio hermano. Veía en Cómodo una amenaza para el imperio, un gobernante corrupto y errático que estaba destruyendo el legado de su padre. Su plan era derrocar a Cómodo y colocar en el trono a un líder más apto, quizás su nuevo esposo, Claudio Pompeyano, un general experimentado y respetado, o tal vez algún otro senador leal a la familia Antonina. Si tenía éxito, Roma podría tener un gobernante digno. Si fracasaba, las consecuencias serían desastrosas. Así, junto a un grupo de senadores, trazó un plan para asesinar a Cómodo y poner fin a su reinado, pero fracasó. Lucila fue descubierta y enviada al exilio en Capri. Poco después, Cómodo ordenó su ejecución. Este golpe lo marcó para siempre, su propia hermana, su propia sangre traicionándolo. Desde entonces, dejó de confiar en nadie, desterró incluso a su esposa y se quedó solo con su amante Marcia, su única confidente. Pero su paranoia solo era el principio del declive. El imperio romano entró en crisis, la economía tambaleaba, la política era un caos, pero para el pueblo, Cómodo era un dios. Su generosidad con los espectaculares juegos de gladiadores lo había convertido en el favorito de las masas. Roma ardía en violencia y la multitud lo celebraba. Obsesionado con su físico, Cómodo llevó su locura a otro nivel. Ya no se veía como un simple emperador, sino como la reencarnación de Hércules. No gobernaba Roma, la dominaba, y en su afán de gloria, eligió como entrenador personal a Narciso, un antiguo gladiador que pronto jugaría un papel crucial en su destino. Narciso había sido un esclavo, luchó por su libertad y la consiguió, pero ahora el mismísimo emperador le pedía ayuda para convertirse en el mejor gladiador de todos los tiempos. Es así que luego de más de 700 combates como gladiador, Cómodo vencía a sus rivales fácilmente. Se dice que para tal fin les daba a sus oponentes espadas sin filo que no podían lastimarlo, y así este ganaba sin dificultad, lo que despertó la ira de Narciso, quien lo entrenó con honor para que pelee contra hermanos gladiadores, como este lo fue años atrás. Narciso no era el único que desarrolló deseo de odio y venganza contra Cómodo. El Senado, cansado de su locura, sabía que había llegado el momento de apartarlo del poder. Es así que se organiza otra conspiración para sacar a Cómodo y reemplazarlo por Pertinax. Para lograr tal fin, usan a Marcia, su amante, y el 31 de diciembre del año 192, Marcia envenena la comida del emperador. Sin embargo, este la vomita e inmediatamente fue a darse un baño. Los conspiradores, temiendo la venganza de Cómodo, enviaron al mismo Narciso para que lo estrangule en la bañera. El plan tuvo éxito y el Senado, a la muerte de Cómodo, lo declara enemigo público de Roma, y con ello llevando al imperio a una nueva y sangrienta guerra civil. Cómodo no solo dejó tras de sí un imperio en crisis, sino que marcó el principio del fin de Roma. Su reinado fue un recordatorio brutal de cómo la corrupción, el exceso y el poder sin límites pueden desmoronar hasta las civilizaciones más imponentes. La película Gladiador puede haber exagerado su figura, pero el mensaje sigue intacto. Cuando el espectáculo y la decadencia sustituyen el liderazgo, los imperios caen. Roma gobernaba con dos armas: fuerza y distracción. El Coliseo, con sus imponentes gradas y su arena bañada en sangre, era el epicentro del pan y circo, un lugar donde el pueblo se olvidaba de sus miserias mientras la élite jugaba sus verdaderos juegos de poder en las sombras. Pero aquí, amigos, les hago una pregunta: ¿realmente hemos cambiado?
Los espectáculos masivos siguen reinando, reality shows, redes sociales, eventos deportivos que paralizan naciones enteras. La esencia del Coliseo sigue viva, solo que ahora las gradas son digitales y las luchas ocurren, pero en las pantallas. Roma cayó, pero su estrategia sobrevivió. El siglo V fue testigo de su declive. Tras la caída del imperio, el Coliseo fue saqueado, sus piedras robadas y reutilizadas para construir iglesias y palacios. Pero el golpe más devastador llegó en 1349. Un terremoto derrumbó gran parte de su estructura, dejando el esqueleto que hoy conocemos. En 1756 algo cambió. El Papa Benedicto XIV lo declaró un lugar sagrado, honrando a los cristianos que, según la tradición, murieron en su arena. El símbolo de la violencia se transformó en un símbolo de memoria y redención. Cada Viernes Santo, el Coliseo se convierte en un santuario. El Papa lidera el Vía Crucis, recorriendo su perímetro mientras miles de fieles se congregan. En 1980 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad y en 2007 fue elegido como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Al final Gladiador nos muestra personajes dignos de recordar. Marco Aurelio, el emperador filósofo, que soñó con una Roma guiada por la razón. Cómodo, el tirano que convirtió el poder en un espectáculo. Y Máximo, quien aunque ficticio, representa el espíritu del deber, la lealtad y la lucha contra la corrupción. Si te gustó este video, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Nos vemos en el próximo video.